Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502 4242-9309. Hoy es el día 17 de enero 2019 y son las 9 en punto de la noche. Bueno, 9 menos 2 minutos para ser exactos. Esta noche el tema del que quiero hablarles bueno, no es un tema en realidad, sino es una plática especialmente dirigida hacia los jóvenes. Hace un par de meses tuve la oportunidad de ir a El Salvador y conocí a muchos jóvenes allá. Y también conocí a otros jóvenes con los que viajé que realmente no conocía. Y me puse a pensar hoy en la noche en que estaba preparando mis notas para hacer este video, que en realidad nunca he hecho ningún video dirigido a los jóvenes. Entonces quise hacer este video dirigido a los jóvenes especialmente. Entonces, tantas cosas en realidad que les podría decir. Yo creo que este mensaje también es pertinente a aquellos que se sienten jóvenes todavía, aquellos que no se han dado por vencidos, aquellos que aunque tengan mi edad, yo tengo 56 años, se sienten jóvenes todavía. Y aunque el cuerpo no le responda igual a uno puede ser joven por dentro. Y digamos, el que tiene ideas todavía, el que tiene entusiasmo por tener ideas, por tener sueños todavía, es joven todavía. Y puede lograr muchas cosas todavía. Muchas personas han logrado grandes cosas después de los 70 años. Creo que como el que inventó la aspirina, creo yo, o descubrió la aspirina, o la inventó, mejor dicho, después de que había cumplido 70 años. Pero ya sé muchos casos también. Tener 70 años, 80 años no es excusa para ser un mediocre y comportarse como un perdedor en realidad. Uno nunca tiene que comportarse como un perdedor. Y yo diría que ese sería el primer consejo que le voy a dar a los jóvenes. No tenemos que comportarnos como perdedores, no importa tu edad. Dice un pasaje de la palabra, el reino de Dios, ¿cómo es que dice? Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Entonces, lo importante es que nuestro corazón se conserve joven y que seamos valientes, porque aunque una persona sea joven, realmente joven, no de corazón, sino realmente joven, 17, 18, 20, 19, 20 años, pero no tiene valentía, no tiene osadía para vivir la vida, pues ¿de qué sirve? Si un anciano de 70 años puede tener más osadía, más valentía, más atrevimiento que un joven de 20 años. Uno puede buscar muchas excusas en la vida para ser mediocre y perdedor en realidad. Y algunas excusas le pueden servir para cubrirse, para disculpar su mediocridad, pero ninguna excusa es buena en realidad. Especialmente para nosotros los cristianos que contamos con la Biblia. Es que realmente la Biblia es tan rica. No tenemos ninguna excusa para ser mediocres, no tenemos ninguna excusa para ser perdedores. Especialmente cuando tenemos una Biblia que nos invita a pedir. Eso ya lo dije yo en el video anterior. Es importante que se entienda. Y por eso repito mucho las cosas. Yo sé que soy repetitivo. Pues soy repetitivo en cosas que no son parte de la idiosincrasia de la iglesia. Por eso hay que repetirlas, para que lograr que las nuevas ideas entren a la iglesia y entren a nuestras mentes en realidad. Yo cuando era joven, tenía unos 17 años, era demasiado tímido en realidad. Era todo un perdedor en realidad, era todo un mediocre en realidad. Eso es lo que era.
No sé por qué en realidad. Pero me gustaba una muchacha en los básicos. Me gustaba una muchacha, bueno, estamos hablando de, entonces regresamos un poco más para abajo, los 13, 14, 15 años, los años de los básicos. Me ponía muy nervioso para hablarles. Quería practicar deportes, miraba que mis compañeros, especialmente en segundo básico, en tercero básico, que había una cancha de básquetbol en el colegio. Yo no sabía jugar básquet, así que y mis amigos, tenía unos que jugaban maravillosamente. Y a mí me daba hasta pena meterme a jugar y tratar de aprender. Al fin me decidí en tercero básico a aprender a jugar básquet y empecé a meterme a jugar y entonces perdí un poco el miedo a eso. Eso me abrió las puertas para, digamos, perder un poco la timidez y soltarme un poco. Porque es lo que necesita uno. Soltarse, atreverse, enfrentar los temores. Y yo creo que en ese sentido esta plática va a ser buena porque digamos, tal vez muchos jóvenes se van a poder sentir identificados conmigo porque hay unas cosas que uno se quisiera quitar de encima cuando es joven y no puede. Esa timidez horrible que lo ata a uno, lo amarra. Yo estaba platicando, tratando de acercarse para platicar con la muchacha que a uno le gusta y algo lo detiene a uno. Se siente uno como que tira 3 quintales de arena sobre la espalda y algo lo detiene a uno y las piernas parece que no le responden a uno. Para ir a hablarle a la muchacha que está a 5 metros ahí, en la tienda del colegio, tomándose un refresco, comiéndose una golosina con sus amigas, o con una amiga por lo menos. Y uno se puede acercar y hablarle. Y hay una fuerza tremenda que lo detiene a uno. Una timidez, un temor, un miedo, o sea, ser rechazado tal vez. Si hemos sido rechazados antes. Pero digamos, si uno no enfrenta sus temores, no los vence en realidad. Entonces, yo, francamente, ya no sé, cuando preparo estas pláticas, ya no sé ni de qué hablar en realidad. Pero me estoy dando cuenta que el Señor realmente me guía para hablar las cosas que Él quiere que hable. Cosas que Él quiere que hable. Entonces, yo creo que es importante hablar de eso. Digamos, de la timidez. O darle consejos a los jóvenes. Y empezar por eso. Hablando acerca de la timidez. Hablando acerca de la timidez. Es que es una cosa terrible que lo amarra a uno en realidad. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Porque los testimonios personales pueden ayudarles a otras personas, ¿no? Entonces, yo era miedoso. Nunca tuve una novia en los básicos. Nunca me atreví a hacerme de una novia. En realidad, realmente quería tener una novia, pero nunca pude. Era demasiado tímido, demasiado temeroso. Y cuando estaba en tercero básico había una muchacha en primero básico que me gustaba demasiado. Y ella era grande, era grandota, así como digamos, como que parecía como que fuera de tercero básico también. De hecho creo que era más, tenía un poquito más de edad de las muchachas que normalmente entran a primero básico. Entonces ella era grande, era como, yo la miraba como igual que yo, digamos. No le miraba mayor diferencia. Y realmente me gustaba mucho. Y por supuesto, yo creo que le hablé 1 o 2 veces y hasta hace unos pocos años un mi amigo me dijo que yo le gustaba, pero me lo vine diciendo cuando yo tenía ya como unos 40 años o unos 50 años, hasta hace algunos años me lo dijo. Porque él era, se hizo amigo de ella y me dijo que yo le gustaba. ¿Y de qué me servía a mí ahora? No me lo dijo antes. El hecho es de que esto es algo terrible. Ser joven y ser estúpido en realidad. Eso es algo terrible. ¿Y cómo me hubiera servido a mí en realidad saber cosas que ahora sé? Pero por supuesto a los 17 años, 16 años, incluso después 18, 19, 20 años, 22, 23, 25 años incluso. 25 años ya se supone que tiene que ser maduro, pero no es cierto en realidad. De los 16 a los 25 hay una gran diferencia, pero en edad,
y crecimiento físico, en cambios físicos, pero no hay mucha diferencia en realidad en cuanto a la confianza en uno mismo, digamos, en cuanto a un ego herido, un ego lastimado, en cuanto a una baja autoestima, no va a haber mucha diferencia si no haces algo para cambiar las cosas. Tenés 15 años, 14 años, 15 años, tenés baja autoestima, vas a tener baja autoestima cuando tenés 25 años, tengas 30 años, 35 años, 40 años. No va a haber mucha diferencia si tenés una baja autoestima. Entonces, ahí está el problema. ¿Por qué yo era tan tímido para hablarle a la muchacha que me gustaba? Yo era tan hombre como cualquiera. Porque tuve que perder tan buenas oportunidades. No es que realmente, bueno, uno como... Otra cosa que también contribuyó a que no tuviera tantas novias, bueno, no tuviera ninguna novia, la verdad, no voy a engañar a nadie. Pues el hecho que uno es cristiano. O uno es cristiano, tampoco se supone que anda uno de mujer en mujer y de novia en novia. Pero ni modo, en los básicos uno. Y estamos hablando de los básicos después de la primaria, los 6 años de la primaria aquí en Guatemala. 6 años de primaria, 3 años de básico. 3 años de diversificado, después 2 o 3 años de diversificado, después de la universidad. Estamos hablando de los años de cuando tiene 13, 14 y 15 años. Como yo de tercero básico salí de 16, porque cumplí los 16 en septiembre, ya unos meses antes de salir. Bueno. Entonces, ahora me estoy dando cuenta por qué el Señor quería que hablara de esto. Para hablar acerca de la baja autoestima. Y es el título que le voy a poner a esta plática. No tenía ni idea de qué iba a hablar, ni de qué realmente título le iba a poner a la plática. No sabía ni qué iba a hablar, pero el nombre de esta plática va a ser el problema de la baja autoestima en los jóvenes. Algo así, una cosa así. Pero resolvamos el problema. Identifiquémoslo primero. ¿Tú tienes baja autoestima? ¿Eres excesivamente tímido? ¿No te atreves a hablarle a la muchacha que te gusta? Si tú eres mujer, no soportas que el muchacho que te guste te hable porque no soportas tu timidez. No te sientes capaz de soportar, digamos, el trato con él. Te da mucho miedo lo que pueda pensar de ti. Te da mucho miedo lo que pueda responder. Te da mucho miedo parecer una tonta. Digamos que determinamos que realmente tienes baja autoestima. ¿Por qué tienes baja autoestima? No lo sé, yo no soy psicólogo tampoco. Yo solo puedo, digamos, hablar acerca de esto por mi experiencia personal. ¿Por qué yo tenía baja autoestima? No lo sé en realidad. No lo sé. En la primaria me recuerdo yo que era muy suelto, muy extrovertido. Bueno, yo por naturaleza era tímido, pero digamos ya con la confianza que tenía con mis amigos y amigas en el colegio, ya me sentía como un pez en el agua. En la primaria me sentía como un pez en el agua, estudié en el mismo lugar los 6 años de la primaria, de los 7 a los 13. Salí de 13 años de sexto primaria. Pues en la primaria me sentía como pez en el agua porque todo el tiempo estudié ahí con los mismos amigos, las mismas amigas, casi los mismos profesores. Era mi ambiente en realidad, me sentía como pez en el agua. Cuando salí de la primaria me sentía completamente, y empezaba yo con los cambios de la adolescencia. Fue una época terrible para mí en realidad. La adolescencia fue terrible para mí. Entonces el punto es, digamos, ¿por qué yo tenía baja autoestima? ¿Por qué tú tienes baja autoestima? ¿Cuál es el problema en realidad? ¿Cómo resolverlo? Yo quiero hablar de esto porque es un sufrimiento muy grande. Digamos, cualquier adulto que escuche esta plática tal vez ya se le olvidó lo que pasó en su adolescencia, pero es algo terrible. Es algo muy doloroso en realidad. Causa mucha frustración, mucho enojo en realidad. Sentirse tan limitado para querer hacer cosas. Yo quiero practicar un deporte, pero me da miedo que me mire y la gente lo mira a uno y qué vergüenza. Y hablar en la clase, ¿no? Que no me pregunten a mí, es que no quiero hablar. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Que lo pasan uno enfrente a hablar. Y yo tenía la maestra de idioma español, bueno, así se la llamaba antes esa clase, yo creo que ya le han cambiado nombres a las materias también.
Pero en segundo y tercero básico, yo estudié en el mismo colegio. Solo el primero básico lo estudié en un colegio público, porque yo quise estudiar ahí. Entonces, pero el segundo y tercero básico, el lugar donde estudié el primero básico no me gustó. Y después me cambié a un colegio donde estudié el segundo y tercero básico. Ahí, la maestra de español lo pasaba uno al frente. Cada lunes hacía lo que llamaba ella una clase de expresión oral. Lo pasaba uno al frente hablando acerca de, todos hablamos acerca del mismo tema. Por ejemplo, digamos, cualquier tema que la maestra dijera de qué habláramos, entonces teníamos que hablar, entonces era terrible. Pasar a hablar al frente cuando uno tiene 14 años, 15 años, es una cosa terrible, absolutamente, espantosa en realidad. Y tal vez para algunos no es tan malo, pero digamos, habemos personas que, digamos, tenemos pánico escénico, no queremos hablar delante de un grupo de personas. Es una cosa terrible en realidad para algunos. Y para mí era algo terrible en realidad. Algo realmente terrible. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, cómo vencer los miedos, cómo vencer los temores. Entonces, cuando salí de los básicos, por lo menos ya me había atrevido a jugar básquetbol, eso me ayudó a relacionarme un poco más, tenía pocos amigos y mucho menos amigas que si no tenía, pero involucrarme en el deporte pues ya me abrió un poco las puertas, pero no fue una gran diferencia tampoco. Cuando entré a estudiar la carrera de diversificado, que es la carrera que se estudia antes, digamos, antes de entrar a la universidad, uno puede escoger el bachillerato, que es, digamos, 2 años, o una carrera de 3 años. Yo escogí una carrera de 3 años, estudié perito en mercadotecnia y publicidad, pero cuando tenía, digamos, estaba en el quinto de perito, cuando tenía 17 años, no creo que fue antes. Cuando estaba en cuarto de perito, creo que fue, que me encontré un libro. Una noche realmente yo me puse a buscar entre los libros, que digamos, que con tantos hermanos que yo tuve, soy el último de 8 hermanos y todos mis hermanos habían estudiado. Se acumuló una gran cantidad de libros y había un lugar donde teníamos guardados todos los libros y empecé a buscar yo y me encontré con un libro que se llamaba El poder del pensamiento positivo para jóvenes. El poder del pensamiento positivo para jóvenes. El poder del pensamiento positivo, bueno, no se llamaba así en realidad porque la editorial Grijalbo le cambió el nombre, porque en inglés era The Power of the Positive Thinking. The Power of the Positive Thinking. Que traducido literalmente en español sería El poder del pensamiento positivo. La editorial Grijalbo le puso El poder del pensamiento tenaz. Y esta es la versión para jóvenes. Entonces el libro que yo encontré fue El poder del pensamiento tenaz para jóvenes. El poder del pensamiento tenaz para jóvenes. El libro original se llamaba El poder del pensamiento tenaz. Así se llamaba el libro original. Y después el doctor Norman Vincent Peale, que escribió estos libros. Norman Vincent Peale, que fue muy famoso por este libro que escribió. El primer libro que escribió él fue El poder del pensamiento positivo, digamos, traducido literalmente del inglés. El poder del pensamiento positivo. La editorial Grijalbo le puso en español El poder del pensamiento tenaz. Este fue un éxito de librería del doctor Peale, Norman Vincent Peale. Él fue muy famoso en Estados Unidos y también en todo el mundo en realidad, aunque ya sus libros ya pasaron un poco de moda y ya las nuevas generaciones no lo conocen. Yo me encontré con este libro y este libro me cambió la vida. Este libro me cambió la vida porque me ayudó a sanar mi autoestima. Hay otra cosa que les debo contar también, de que cuando yo entré primero digamos el primer año de perito en mercadotecnia, y que aquí le llamamos el cuarto, cuando entré a cuarto de perito, y en realidad se cuentan los 3 años de básicos, y el primer año de perito uno le dice el cuarto año. Cuando entré a cuarto de perito, pues me metí en un equipo de fútbol, el equipo de básquetbol de la clase, y yo les voy a decir una cosa, es que cuando yo estaba jugando en un partido de básquet, era una cosa terrible. Me daban la pelota y me quedaba petrificado. Con la pelota en la mano y no me movía.
y no sabía si entregarla, rebotarla, tirarla, o simplemente me quedaba con la pelota de básquetbol en la mano y me quedaba petrificado completamente. Y mis amigos notaban eso y después me decían, pero, ¿qué es lo que te pasa en realidad? ¿Qué es lo que... ¿Por qué te quedaste así? O mis amigos más íntimos, los demás, pues simplemente se reían nada más. Y imagínense qué cosa más terrible en realidad. Quedarse con la pelota de básquetbol petrificado uno, con el balón en las manos, sin moverse, sin pasarla, sin tirar ni nada. Ese era yo. Y qué bueno que les contesto porque así pueden realmente darse cuenta quién era yo en ese momento. Una persona con la autoestima, pero por los suelos en realidad. Yo necesitaba ayuda, urgente. Y Dios, en su infinita misericordia, esa noche, de tal vez finales de ese año, cuando estaba en cuarto perito, Dios me pone, porque tengo que haber sido Dios, me pone a buscar entre los libros y me encuentro con este libro. El poder del pensamiento positivo, bueno, no se llamaba así en realidad, el poder del pensamiento tenaz para jóvenes. Tendría que haberse llamado en realidad el poder del pensamiento positivo para jóvenes. Bueno, ese libro me cambió la vida. De primas a primeras, en el primer capítulo, habla del doctor Peale, Norman Vincent Peale. Él es yo digo que él es mi, digamos, ¿cómo es que se dice? ¿Cómo es que se dice? Mi maestro, digamos. No me recuerdo la palabra. Pero digamos, él es, digamos, influyó mucho en mí, me formó prácticamente. Digamos, él me sentó las bases para que yo fuera la persona que soy ahora en realidad. ¿Quién soy ahora? No sé, pues, no sé quién soy ahora, pero ¿cómo explicarles quién soy ahora? Soy una persona muy diferente a lo que era a los 16, a los 14, 15, 16 años. En aquella época tenía 16 años, iba a cumplir 17. En esa época en que me quedaba con la pelota en la mano, petrificado en un partido de fútbol, ya me estaba acercando a los 17 años. Entonces, por esa época, a finales de ese año, que habrá sido el año 1981, 1982, 1979, a finales de 1979 es cuando yo me encuentro con este libro. Lo agarro y lo empiezo a leer. Y de primeras a primeras, el primer capítulo empieza, es todo un curso de cómo mejorar su autoestima. No me recuerdo cuál era el nombre del capítulo, pero digamos, el primer capítulo era de un curso, realmente un método de cómo sanar una autoestima, una baja autoestima, pues. Un ego lastimado, un ego destruido. Y a mí es la medicina que yo necesitaba en realidad. Eso reafirmó ese libro, ese capítulo especialmente, de que era específicamente para sanar la autoestima. Era la medicina que yo necesitaba en realidad. Mi vida cambió mi vida en realidad. Entonces el capítulo enseñaba, digamos, cómo reafirmarse uno mismo, cómo reafirmar la seguridad en uno mismo, basando su confianza en Dios. Porque el doctor Norman Vincent Peale fue el precursor, el pionero en hablar del pensamiento positivo. Pero él lo basaba en la fe, en la palabra de Dios. Entonces yo tenía que reafirmar mi personalidad, mi autoestima, mi ego, digamos, con versículos de la Biblia. Y tenía uno que repetir 10 veces durante la noche, durante el día, principalmente dos versículos de la Biblia. Que era, digamos, de Filipenses 1:13, o no sé cuál es, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y venía yo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me imaginaba yo jugando básquet. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así 10 veces, ¿no? Ya me imaginaba yo hablando en público, hablando delante de todos en la clase. Y de hecho teníamos que hacerlo constantemente, pues. Y me venía yo y decía, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el método consistía en repetir este capítulo 10 veces durante el día.
Este era el versículo principal junto con otro que era, si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Que de ese sí no me acuerdo ni dónde está en realidad. Pero tenía mucho tiempo de no hablar de ese versículo. Ese versículo fue importante para mí en aquella época en realidad. Es que eso me cambió la vida, la medicina que yo necesitaba. Si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Si Dios está por mí, ¿quién contra mí? ¿Quién podrá contra mí? ¿Quién podrá vencerme? ¿Quién podrá derrotarme? Todo eso lo decía en mi imaginación, porque lo único que tenía que hacer era repetir estos dos versículos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Y por supuesto había otras cosas que hacer. Digamos, el doctor Pearl recomendaba que uno hiciera frente a sus temores. Hacerle frente a sus temores quiere decir que yo me voy a obligar a mí mismo a hacer cosas que no quiero hacer porque me dan miedo, pero que realmente quería yo hacerlas en realidad. Yo quería poder hablar en público. Yo quería poder hablarle a las muchachas que me gustaban, por lo menos para hacerme su amigo, para hablarles, qué sé yo, conocerlas, darme a conocer a ellas. Y me soñaba yo un día entrar a la cafetería y acercarme a la muchacha que me gustaba y hablarle, ¿cómo estás? ¿Y cómo te llamas? Y todo eso, pero no había manera que lo pudiera hacer en realidad. No había forma que lo pudiera hacer en realidad. Entonces, este libro me cambió la vida. Entonces, el doctor Pearl también recomendaba que uno enfrentara sus temores. Que uno enfrentara sus temores. Hablarle a la muchacha que te gusta. Atrévete a hablar en público. Atrévete a, si tocar la guitarra, pues tocarla en el Día de la Madre, en el colegio, a cantar en el colegio. Y tenía un amigo en los básicos que lo ponían a cantar, porque tocaba la guitarra y cantaba. Y digamos, él lo ponían a cantar en el Día de las Madres. Y lo hacía muy bien en realidad. Y pues por supuesto tenía una autoestima por las nubes. Y las muchachas les gustaba y todo le iba bien. ¿No? Uno sí tiene muchos amigos y muchas enamoradas. Muchas muchachas que lo admiran, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas, digamos, lo hacen que uno, digamos, en primer lugar, sane el ego lastimado que uno tiene, y tantas cosas que le pasan a uno, por lo cual el ego se va sintiendo lastimado, el amor propio se va sintiendo lastimado, y es cuando empieza a tener uno una baja autoestima, digamos. Y yo recuerdo que, digamos, cuando estaba en primero primaria, tenía solo 7 años, la maestra formó a los varones de pie y a las niñas las puso todas sentadas. No, fue al revés. Las niñas de pie y los varones sentados, y digamos, las niñas iban a... No, los varones tenían que escoger una niña para que caminara con él, no a bailar, porque digamos, no, era un colegio muy cristiano, muy conservador, muy rígido, muy estricto, y no nos iban a poner a bailar, pero nos pusieron a caminar juntos, algo así, una cosa como un juego para los niños, y íbamos a escoger una pareja para caminar juntos y dar vueltas así en la clase. Entonces vine yo, escogí a una jovencita, una niñita que era muy bonita, ¿no? Pero digamos, ella me rechazó. Yo recuerdo que eso me dolió mucho, porque digamos, no pensé yo que me fuera a rechazar, porque digamos, era tan inocente en realidad. Era solo un niño de 7 años, ya tenía como unos 7 años también. Y a mí me gustaba mucho porque era muy bonita, era como chinita, así muy bonita. Y digamos, yo me acerqué, le di la mano para que caminara conmigo y me rechazó. Y yo recuerdo que eso, digamos, eso me marcó, digamos. Porque digamos, yo era un niño muy sensible. Y no creí que una cosa así me fuera a pasar, porque digamos, yo me sentía tan normal como cualquier otro. Digamos, uno se lo toma muy en serio, digamos. Y cuento esto para que nos demos cuenta cómo cosas tan pequeñas, digamos, nos pueden marcar. Cosas tan pequeñas nos pueden marcar. Algo que podemos decir, eso es insignificante en realidad, pero uno de niño, con 7 años, cualquier cosa lo marca en realidad. Entonces, digamos, yo también, siendo el menor de 8 hermanos, éramos 7 hombres, una sola mujer, pues digamos, yo también, digamos, sufría de mucho bullying, digamos. Ay, no me gusta usar esa palabra en realidad. La dije para que se entienda lo que quiero decir, pero digamos, yo prefiero usar las palabras en español.
Digamos, digamos, sufría de ¿cómo dijera yo? Mucho acoso por parte de mis hermanos, pues era era el más pequeño. Y no le reclamo nada a ellos me amaban con todo su corazón, y yo lo sé, y aún ahora yo sé que ellos me aman, y siempre me han amado, pero digamos, ser el menor en una familia de 7 varones, y mi hermana pues también tenía un carácter fuerte, también la vamos a contar entre un varón más, porque digamos, ya tenía un carácter fuerte, lo tiene todavía. Entonces a uno lo mandaban a hacer cosas, mira que anda, tráeme esto a la tienda, que esto, que el otro, que limpiame aquí, limpiame allá, haz esto, haz lo otro, pues ese era el hermano menor, pues entonces a mí cualquier cosa que me hicieran en el colegio era lo de menos. Ahora se habla mucho del acoso escolar y todo eso en el tiempo actual, pero a mí me venía sobrando lo que me hicieran en el colegio, porque ¿qué más me pudieran hacer en el colegio que no se me hicieran en la casa en realidad? Entonces yo al colegio llegaba despreocupado completamente de que alguien me hiciera algo, porque ya me sabía defender en realidad. Teniendo tantos hermanos varones mayores, yo me sabía defender perfectamente, nadie me iba a tocar ni a hacer nada en el colegio. Pero digo esto para que comprendamos de dónde viene, digamos, el desgaste del ego, de la autoestima en uno. Pequeñas cosas que le puedan pasar, como cuando esa niña de 7 años, cuando yo tenía 7 años en la primera primaria me rechazó porque yo le di la mano para que se levantara y caminara conmigo. ¿Y cómo es posible que una cosa así lo pueda marcar a uno en realidad? Pero digamos, todo eso queda en el subconsciente. Me lastimó, me hirió, me menospreció, me hizo sentir mal. Bueno, entonces eso queda ahí. Eso queda ahí. Entonces, es importante que, digamos, todo eso sane. Especialmente aquellos que, digamos, tienen malas relaciones con sus padres, ahí es peor todavía. O un padre ausente, han crecido solo con la mamá. Entonces tienen un ego también lastimado por eso, porque les ha hecho falta el papá, no han tenido una relación con un padre con quien hablar, un padre con quien jugar, un padre con quien hacer cosas juntos. Entonces, digamos, cuento todo esto para que nos demos cuenta que es de ahí donde se viene lastimando la autoestima de uno. Entonces es importante, digamos, reafirmarse uno. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que digamos los jóvenes, para reafirmar su baja autoestima, se meten a pandillas o se meten a probar alcohol, cigarros, y todo eso, con tal de sentirse hombres, con tal de sentirse fuertes, con tal de contrarrestar todos sus temores, todas sus dudas, todas sus heridas, todo lo lastimado que tienen adentro. Pero nosotros los cristianos, los hijos de Dios, contamos con nuestro Padre Celestial para que nos sane, pero Él nos va a sanar a través de su palabra. Entonces estamos llegando al punto a donde yo quería llegar, la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental para sanar mi baja autoestima, mi ego lastimado, sanar mis heridas, que sequen esas heridas, que cicatricen esas heridas. Entonces el mejor mensaje que yo le puedo dar a los jóvenes, el mejor consejo que yo le puedo dar a los jóvenes es utilizar la palabra de Dios de manera práctica, como la usé yo con la guianza del Dr. Peale, Norman Vincent Peale, que me dio ese curso, digamos, por medio de un libro de él, de cómo sanar mi autoestima. Repite esto, esos 2 versículos que les dije, pero había otras cosas que hacer, eran como 10 pasos. Repetir esos 2 versículos eran 2 de los 10 pasos, digamos. Otro paso era, digamos, enfrentar los temores. Si te ponen a tener la oportunidad de hablar en público, habla. Aunque va a ser ridículo ahí, pero la segunda vez va a ser mejor. La tercera vez va a ser más fácil. La cuarta vez va a ser más fácil. La quinta vez va a ser más fácil hasta que te vuelvas un experto en hablar en público. Hablarle a la muchacha que te gusta. La primera vez tal vez ni siquiera la vas a poder hablar porque las palabras se te van a trabar, se te va a trabar la lengua y vas a hacer ridículo, ni siquiera va a entender lo que le estás diciendo. Porque así pasa de eso a los 13, 14 años, le pasa a uno. Bueno, a mí me pasaba hasta los 17, 18 todavía. Pero, y se le traba la lengua a uno cuando hay que decirle algo a la muchacha que le gusta y tal vez ya no va a entender lo que le vas a decir, pero si no lo haces nunca vas a pasar de lo mismo. Entonces, háblale
hablar de que se te trabe la lengua y todo va a ser ridículo una y otra vez, pero así es como se superan los temores, digamos, enfrentándolos. Los temores se superan enfrentándolos. Hacer este tipo de videos no es fácil en realidad la primera vez. Ahora ya cada vez agarro más confianza y los hago mejor, porque si vas a ver mis primeros videos son un desastre en realidad. Me confundía todo y los versículos de la Biblia, todos los enredaba y usaba versículos de la Biblia que no tenían nada que ver con lo que estaba hablando, y eso ya tengo 56 años, pero como hay cosas que digamos uno nunca ha hecho, entonces la práctica hace que uno agarre confianza, agarre seguridad. Entonces, hacer las cosas que más miedo te dan, con tal de vencer sus temores, pero especialmente hacer las cosas que quieres hacer, digamos. Hablar con muchachas bonitas, yo digamos, yo podía hablar con muchachas, pero que no me importaban en realidad. Pero cuando había una muchacha extremadamente bella, yo como que la ponía en un pedestal hasta allá arriba y la miraba demasiado arriba, digamos, y yo me sentía demasiado abajo. Me moría de miedo en realidad, y los nervios me dominaban en realidad, me amarraban en realidad, me ataban en realidad. Como que idealizaba a las mujeres hermosas en realidad. Y yo creo que digamos, ese tipo de cosas, eso es algo que yo, digamos, he luchado toda mi vida por superar, y todos mis complejos de inferioridad y mi baja autoestima, pues toda mi vida. Es algo con lo que uno lucha toda la vida en realidad. Pero por supuesto estoy muy lejos de ser lo que era antes, ¿no? Lo que me ha servido a mí es una relación muy, muy cercana con la palabra de Dios. Entonces, para hacer la historia más corta y hablar más rápido acerca y llegar al punto de realmente decir las cosas que te van a ayudar para salir de esto. Repetir versículos de la Biblia que te den seguridad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo estaba saliendo de sexto de perito de mercadotecnia, dejé una retrasada, y el maestro me pidió no fue que dejara una retrasada, sino que digamos necesitaba me hacían falta puntos para realmente ganar la clase. Me hacían falta una buena cantidad de puntos, entonces el maestro me dijo que diera una conferencia, imagínense. Tenía, pues ya el sexto, ya tenía yo 17 años, iba a cumplir 18. Y el maestro me iba a dar una conferencia acerca del mercado común, creo que fue que me dijo. No el mercado común europeo ni nada de eso, sino que el mercado común, digamos, los mercados, el mercado, digamos, donde se venden las frutas y verduras y todo eso. Y entonces me recuerdo el tema, pero yo, imagínense, en esa época no había muchos cambios en mi vida, estamos hablando ya de 17 a 18 años. Pero ya tenía yo como 2 años de estar leyendo y practicando los métodos y los consejos que encontré en este libro del poder del pensamiento positivo para jóvenes. Entonces yo ya sabía qué hacer en realidad. Entonces cuando me tocó el día de estar en la conferencia, que realmente era una cosa terrible para mí, terrible, iba a entrar a una clase, digamos, de quinto, un año menor que el mío, de los de quinto mercadotecnia, y no conocía a nadie ahí, no conocía a nadie. Entonces tenía que ir a esta conferencia para poder, digamos, ganar los puntos que me hacían falta para ganar la clase. Entonces lo que hice fue, digamos, un día antes estuve repitiendo estos versículos. Todo lo puedo en Cristo. Bueno, en primer lugar me preparé bien la conferencia, que casi que me la memoricé, ¿va? Porque eso era, si no sabía qué decir, pues me iba a ir muy mal. Pero no era suficiente con eso, porque cuando uno realmente sabe lo que va a decir, es más fácil dar una conferencia en realidad. Uno realmente sabe lo que va a decir, eso le da seguridad. Pero no era suficiente con eso. No teniendo yo 17 años y casi 18, y teniendo tantas inseguridades, con una autoestima tan baja, que por ese momento tal vez ya me venía yo recuperando. Como les digo, ya tenía como un año y medio, unos 2 años casi de tener ya, venir practicando lo que era el poder del pensamiento positivo para jóvenes. El poder del pensamiento positivo. El doctor Pili en su libro decía, bueno, tú puedes. Todo el poder de Dios está dentro de ti. Tú puedes. Tú todo lo puedes. Tú puedes hacer grandes cosas. Y realmente en todo su libro él venía realmente
cambiándole la mentalidad a uno, ¿va? Para que uno realmente agarrara confianza en uno mismo. Entonces, para terminar, esta conferencia, digamos, ya, después de que me preparé bien, en la noche empecé a repetir estos versículos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Después, si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Así repetirlo. Entonces, al siguiente día, pues, esa conferencia era como las 3 de la tarde, creo yo. Pues yo me arreglé para irme, almorcé y todo, me fui. Y estando allá en el colegio, pues, ya antes de entrar a la conferencia, pues fui a un lugar tranquilo, solitario, y empecé a respirar y a tranquilizarme, a relajarme. Y empecé a repetir otra vez: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Empecé a soltarme, a relajarme, a calmarme, a realmente calmarme, sentirme seguro, tranquilo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios va a entrar conmigo a esa conferencia. Dios me va a ayudar. Él está conmigo. Él está llenándome. Él está a la par mía. Ya me vislumbraba yo, digamos, porque ese es otro consejo que daba el doctor Peel, digamos, usar la imaginación para sentirse uno, imaginar, digamos, las escenas que están por suceder, o de cosas que están por suceder, imaginarse uno exitoso, dando esa clase con toda seguridad, esa conferencia con toda seguridad, hablando con toda seguridad, hablando con toda calma, hablando con toda confianza. Yo empecé a usar mi imaginación. Pues entré como que fuera un gran experto en dar conferencias, vaya, tranquilo. Me presenté, el maestro me presentó, yo me presenté mi tema, empecé a hablar, a desarrollarlo, tratando de hablar despacio. Y cuando uno aprende un tema de memoria, a veces lo suelta todo así rápido y uno parece una ametralladora. Entonces había que hablar despacio para que se entendiera. Entonces yo fui agarrando un ritmo relajado para que se entendiera lo que estaba diciendo, no hablar demasiado rápido, ¿no? Pero mostrarme seguro. Y realmente, viendo retrospectivamente, digamos, yo puedo darme cuenta cuán grande había sido el cambio ya que se había dado en mí 2 años después. Digamos, de cuarto a sexto, digamos, ya había yo agarrado mucha más confianza en realidad. Esa conferencia me salió muy bien. Yo me mostré seguro. El maestro pues estuvo complacido. Y yo creo que impresionó a los muchachos porque, digamos, ellos miraban a los de sexto así como que, ay, ahí viene uno de sexto, ¿no? Y realmente digamos, no defraudé las expectativas que habían acerca de mí. Y viendo retrospectivamente me doy cuenta de que en realidad sí mejoré mucho. En 2 años mejoré mucho en realidad. Y por supuesto ese método yo lo seguí usando muchos años después, mucho tiempo después, tratando de sanar mi autoestima en realidad. Sanar mi ego herido, mi ego lastimado, mi alma lastimada, mi alma herida en realidad. Pero cuánto más ahora, digamos, que en las iglesias se ministra acerca de sanidad interior. En las iglesias se ministra acerca de sanidad interior. Necesitamos sanidad interior. Necesitamos que se nos ministre acerca de sanidad interior para sanar todas nuestras heridas del pasado. Nos han tratado mal. Hemos crecido con deficiencias. Hemos crecido a veces tal vez con digamos, muchas limitaciones económicas. Eso hace que vistamos a veces ropa que no queremos o ropa que no nos gusta. Eso nos hace sentir inseguros, nos hace sentir inferiores a otros muchachos. Y todo eso tiene que sanar en realidad. Mi consejo para los muchachos es: no te va a servir la religión en realidad. La religión no te va a servir. Yo miro cómo los muchachos realmente desprecian la religión y menosprecian la religión y hemos convertido el cristianismo en una religión. El cristianismo no es una religión. Es una relación directa con Dios. Ese Dios que puede entrar contigo a dar las conferencias. Ese Dios que puede entrar contigo a la cancha de básquet. Ese Dios que puede estar contigo a la par tuya cuando le vas a hablar a aquella muchacha que tanto te gusta. Es lo que necesitamos, una relación personal con Dios.
aferrarnos de Él, usar su palabra como instrumento para apoyarnos, usar su palabra para apoyarnos en ella, para superar nuestros temores, para enfrentar nuestros temores, para vencer al enemigo de la timidez, vencer al enemigo del temor, vencer al enemigo de la duda, vencer al enemigo de la baja autoestima, del poco amor hacia uno mismo. La Biblia sana todo eso. La Biblia nos enriquece de tal manera que nos cambia la vida en realidad. Mi consejo es que tú como joven busques una relación profunda, intensa, de oración con Dios y una lectura intensa de la Biblia y tomar versículos de la Biblia para repetir en ocasiones especiales, como cuando te toca hablar en la clase, cuando te toca hablar con una muchacha que te gusta, cuando te toca hacer cosas para las cuales, digamos, te sentís muy inseguro. No te metas a hacer cosas que no van con vos, digamos, yo meterme, digamos, a estudiar música, me metí también cuando en el colegio desfilaban, hacían desfiles. Y un día me dije, ¿por qué tengo que andar yo solo desfilando nada más? ¿Por qué no estoy en la banda del colegio? ¿Por qué no tengo yo un instrumento, un redoblante o algo? Y me metí a hacer audiciones para tocar redoblante. No tengo sentido del ritmo en realidad. No pude tocar el redoblante. Después me fui a solicitar que me dieran una oportunidad de tocar una corneta, una especie de corneta, una especie de trompeta para los desfiles. Y no la pude tocar tampoco. Yo para la música soy una nulidad en realidad. Yo para la música sí no tengo ninguna actitud en realidad. Entonces no te metas a cosas para las que no tenés cualidades en realidad. Tienes que, digamos, empezar a conocerte a ti mismo. ¿Qué es lo que realmente puedes hacer y qué cosas no puedes hacer? Digamos. Yo me metí a jugar básquet, nunca llegué a ser un gran jugador de básquet, pero digamos, eso se acercaba más a algo que yo realmente podía hacer y realmente me gustaba. Pero uno tiene que, digamos, también aprender a conocerse a uno mismo, no meterse a cosas que realmente no son para uno en realidad. Eso de la música para mí, eso no es para mí en realidad. Esa es otra cosa también. Entonces, pero definir realmente qué es lo que querés hacer, qué es lo que querés lograr, cuáles son las cosas que querés alcanzar. Y puedes estar seguro que si pones tu confianza en el Señor, Él te ayuda. Es importante que es importante que los jóvenes trabajen en sanar su autoestima. Pues una relación personal con Dios va a permitir que tu autoestima sane. Entonces, toma versículos de la Biblia que te ayuden. A mí el Salmo 23 es una cosa que, digamos, una lectura que, digamos, a mí me ha servido para momentos de mucho temor, momentos de mucha angustia. Y la palabra de Dios es poderosa realmente para infundir en uno, para eliminar el temor, eliminar las dudas, y realmente le infunde ánimo a uno y poder y fuerza para enfrentar cosas difíciles de la vida. Y bueno, los jóvenes tienen tantos temores, tantas dudas, y uno no se da cuenta en realidad. Pero yo estoy consciente de eso porque realmente fue muy difícil. La adolescencia y la juventud fueron muy difíciles para mí, especialmente la adolescencia entre los 14 y los 13, 15 años, 16 años, entre los 13 y 17 años fue una cosa terrible para mí en realidad, traumática para mí. Por eso estoy muy consciente realmente de los temores que se tienen cuando uno es joven, cuando uno es adolescente, cuando uno es joven. Y entonces mi consejo es realmente la clave de tu sanidad y de tener una vida exitosa, dejar de ser un mediocre, dejar de ser uno derrotado, dejar de ser un perdedor, está en la Biblia. Aprendete fracciones de la Biblia, partes de la Biblia que te puedan servir para reafirmar tu autoestima, la seguridad en vos mismo, que te den la fuerza para lograr las cosas que quieres hacer, especialmente en momentos en que realmente vas a entrar en una situación difícil. Que tengo que dar una conferencia en la clase, que tengo que hacer esto, tengo que, digamos, otras cosas que te infundan temor, qué sé yo, querés entrar al grupo, al equipo de fútbol, al equipo de básquetbol, qué sé yo, otra cosa que quieras hacer, o querés, digamos, quiero meterme en un curso de inglés, pero no conozco a nadie ahí, soy desconocido, si me da temor entrar a una clase donde no conozco a nadie.
Entonces, para momentos así, repetir versículos de la Biblia, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, todo eso, el Salmo 91, todo eso. Bueno, tomar los versículos de la Biblia que realmente te gusten, que te sientas que te infunden ánimo, que te infunden fortaleza, pero es importante también que tengas una vida de oración intensiva, lo más intensa que se pueda, a pesar de que en el colegio ponen deberes, hay que hacer trabajos, todo eso. Uno nunca debe dejar de leer la Biblia, uno nunca debe dejar de orar, porque eso es tener una relación personal con Dios. El que no ora, no ora la Biblia, no tiene una relación personal con Dios. No es suficiente con sentarse a la iglesia los domingos 1 hora y media o 2 horas. Eso no es suficiente en realidad. Tienes que dedicarle tiempo a la Biblia, tiempo a la oración. Y orar. Dios mío, sana mi autoestima, sana mi alma, ¿sí? De todas las heridas que hay en ella, de todo lo que me han lastimado y todos los traumas que traigo desde la niñez, que están en mi subconsciente y determinan mi forma de actuar, determinan mi forma de hablar y mi forma de expresarme. Todos esos temores y todas esas heridas que están adentro de mí, sánalas, Padre, por favor. No es suficiente con ir a la iglesia. Tienes que tener una relación personal con Dios a través de la lectura de la Biblia y la oración. Ese es mi mejor consejo que te puedo dar. Porque todavía yo en el año 2001, teniendo ya 38 años, en el 2001, 38, 39 años, pues durante mucho tiempo pues me alejé del Señor. Me alejé de practicar aquellos hermosos principios que había aprendido con los libros del Dr. Norman Vincent Peale, porque digamos, después yo compré muchos libros más de él. Y otros libros que me impresionaron mucho o me sirvieron mucho del Dr. Norman Vincent Peale fueron, otro libro que me ayudó mucho fue Guía para una vida apacible, del Dr. Norman Vincent Peale. El otro fue Los sorprendentes resultados del poder del pensamiento positivo. Fueron otros 2 libros que me impactaron mucho del Dr. Norman Vincent Peale. Leí otros libros de él. Me cambió la vida realmente. Yo sería, no sé, otra persona, otro ser humano, si no hubiera leído los libros del Dr. Peale, del Dr. Norman Vincent Peale. Busca libros, busca literatura que te pueda servir. Ahorita hay tantos libros de motivación, de superación personal, pero escoger los libros que sean provenientes de autores cristianos. Hay pastores que escriben muy buenos libros, especialmente en Estados Unidos. No te puedo decir ninguno ahorita porque últimamente pues no he leído ese tipo de libros. Últimamente yo me dedico solo a leer la Biblia nada más. Y la Biblia es lo primero que uno tiene que leer. Así que yo espero que mis consejos te sirvan. Yo superé mis temores. Los sigo superando todavía en realidad. Hay cosas que uno difícilmente logra superar alguna vez. O hay cosas que uno no logra, digamos, superar totalmente. Pero soy otra persona en realidad, gracias al poder de Dios, gracias a la fe en la palabra de Dios, la aplicación de la palabra de Dios en mi vida. Entonces yo realmente deseo que los jóvenes sean exitosos, valientes para arrebatar las grandes bendiciones de Dios y vivir una vida exitosa, vivir una vida alcanzando cosas grandes, superándose a sí mismos, porque la competencia es con uno mismo. Nunca te pongas a competir con otra persona. Yo quiero ser mejor que aquel, que mis amigos, yo quiero ser mejor que mis amigos, yo quiero ser mejor que mis hermanos. No se trata de ser mejor que nadie. Se trata de ser mejor que uno mismo. Se trata de ser mejor que el que fuiste apenas ayer. Se trata de ser mejor que el que fuiste hace 10 años, hace 5 años. Se trata de que no andes arrastrando los mismos temores toda la vida en realidad. Tenemos que ser mejores cada día, cada mes, cada año. Superar nuestros temores, superar nuestras dudas, nuestros traumas. Dejar atrás una autoestima lastimada, baja. Sino realmente hacer aprecio de uno mismo y sanar el corazón, el alma. Pero eso es algo que el Señor Jesucristo puede hacer en tu vida. Tienes que dejarlo actuar en tu vida. Y eso solamente con ayuda de su palabra y de la oración. Son los consejos que te quiero dar. Espero que esto te sirva en realidad. No había hecho ningún video dirigido a los jóvenes, pero me doy cuenta que lo importante que era
Tal vez haga otros videos después. Espero que realmente este video, estos consejos te sirvan para sanar tu autoestima. Dios te bendiga y gracias por tu atención.